Bienvenidos a todos a esta segunda cumbre del quebrantamiento a la transformación. Estamos muy agradecidos con Dios de que hayas apartado tu tiempo para poder ser parte de esta cumbre y ver cómo Dios obra a través de la vida de cada una de las personas que hemos invitado para esta versión. En esta oportunidad tengo el gusto de tener una invitada muy especial para mí, es alguien a quien quiero mucho y admiro mucho también. Ella es Cari Clewett, ella es psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas. Cari, nos gustaría que pudieras compartirnos un poco de lo que estás haciendo hoy en día, qué es lo que Dios te ha llamado a hacer y qué es lo que apasiona tu corazón. Muy bien, muchas gracias Alejandra y todo el equipo por tenerme aquí, por invitarme. Pues yo, como ha dicho Ale, yo soy Cari Clewett, yo soy psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas. Estoy residiendo en Barcelona, en España. Y aquí tenemos, como diríamos aquí, la hemos montado, ¿no? Hemos montado un poco de todo. Eh, Tengo un equipo de psicólogas que trabajan conmigo que han hecho todas una máster de sexología y terapia de pareja. Todas son profesionales cristianas, pero también psicólogas formadas y nuestra meta es devolver el buen sexo a la iglesia. Sentimos y creemos firmemente que si Dios creó el sexo, nosotros como cristianos deberíamos ser los maestros, ya que hemos visto muchos matrimonios, muchas parejas cristianas que no están disfrutando de todo lo que Dios tiene para ellos. Y entonces aquí hemos creado un equipo, hemos creado cursos, bueno, y estamos en ello, estamos creando muchos más. Hay proyectos por delante para crear cursos dentro de una plataforma para psicólogos, cursos en plataformas de teología. En cariclewet.com, ahí tenemos un poco de todo, hasta Alejandra también tiene un curso ahí para papás, para cómo hablarle a sus hijos. Y bueno, estuve durante un tiempo hasta de docencia en el máster, ahí en sexología y terapia de pareja, lo que llegó un momento que quería realmente enfocarme mucho más en el mundo eclesial, ¿no? Y también, bueno, no os voy a contar, bueno, ya os iré contando muchas cosas porque yo también he estudiado teología, también he trabajado muchos años como misionera, trabajando con familias y con niños. Y bueno, ahora la gente me ve y dice, wow, Cari, mira todo lo que tienes, mira todo lo que Dios te ha dado, mira todo lo que estás trabajando. Pero llegar hasta aquí no ha sido fácil y ha habido, bueno, muchos quebrantamientos de las que vamos a hablar justamente, creo que hoy, ¿verdad? De cómo de ese dolor a veces surge el llamado, que es donde me siento realmente que estoy hoy, ¿no? Yo siento que Dios me ha puesto en este lugar y me ha dado esta autoridad también porque he pasado por mucho dolor en este aspecto y de eso quiero hablar hoy. Wow, Cari. Wow, en verdad, gracias porque por esta vulnerabilidad, ¿no? Y esta oportunidad, como decía, de ver a la persona detrás de la Mm. psicóloga. Que muchos vemos a las personas desarrollando un ministerio, estando en un lugar, y en verdad que no nos imaginamos cuál ha sido el proceso o el camino para llegar hasta ahí. ¿No? Y en todo vemos a Dios, ¿no? Cómo Él obra en la vida de cada persona. Si es tu primera vez viendo a Cari, si la estás conociendo por primera vez, te invitamos porque aquí abajo vamos a dejar un poco todos los enlaces de sus recursos, de su página, para que puedas conocerla más y más de lo que hace. Y creo que va a ser todavía mucho más especial teniendo hoy la oportunidad de conocer esa historia de quebranto detrás de este ministerio. Así que te dejo a ti, Cari, un poco para hablar con la audiencia y contarles cuál es esa historia de quebranto. Ay, bueno, vamos allá. Sí que quiero decir que quizás, no sé, ahora veremos, ¿eh? Si me emociono o si no me emociono, no lo sé, no lo sé. Pero sí que quiero decir que cada vez que lo cuento lo puedo contar como con más fluidez y con menos emoción, quizás, porque Dios ha hecho un trabajo muy profundo de sanidad y restauración. Y os quiero animar, si estáis en un momento de quebrantamiento, ¿no? Y no sois capaces ni siquiera de hablar de lo que os ha pasado, de daros mucho ánimo, de gracias por estar en un sitio como este para poder ver
esas caras o esas personas que quizás admiras y darte cuenta que ellos también han pasado por situaciones muy complicadas y que cuanto más lo compartimos con otras personas seguras, al final como que más fluimos, ¿no? Y más fácil es. Bueno, me estoy enrollando, ya vamos allá. Yo os quiero contar que yo era una niña buena. Yo era como la típica, además, rubita, pelo blanquito, ¿no? Y hasta en mi adolescencia, primero juventud, algunos quizás hasta me llegarían a llamar rollo casi fariseo, ¿no? Porque me gustaba el legalismo, me gustaban las normas, amaba seguir las normas, amaba ser la buena de clase, la buena de la familia, ¿no? Que una referente, un ejemplo, un modelo a seguir, eso era como un poco, eso era mi pasión, me gustaba estar por delante liderando y diciendo se puede, ¿no? Se pueden hacer las cosas bien. Yo hice una escuela de estudios bíblicos, había sido pastora de jóvenes, había predicado alrededor del mundo, literalmente era misionera, era psicóloga, era entrenadora de fitness. En mi mente y en la mente de muchas personas yo lo estaba haciendo todo bien, ¿no? Yo estaba como haciendo los tics donde tenían que estar. Con 29 años jamás me había emborrachado, no había probado un cigarrillo, no había probado ningún tipo de sustancia, era virgen de cualquier tipo de interacción genital, ni penetración, ni oral, ni siquiera tocamientos, a pesar de haber tenido varios novios, ¿no? Y con 30 años, uno de mis sueños se estaba cumpliendo y es que yo me estaba casando, ¿no? Yo me estaba casando con la bendición de mi familia, de mi iglesia, de mis amigos, todo parecía un gran milagro de Dios, ¿no? Era lo que yo había deseado, era lo que yo creía también, ¿no? Que si tú hacías las cosas bien, pues Dios te bendecía y cumplía tus sueños. Y uno de mis sueños era casarme y yo veía, wow, yo he hecho las cosas bien, yo me he guardado, yo he tenido fe en ti, yo he tenido como mis valores y ahora tú me estás bendiciendo con mi esposo. Y deciros que la luna de miel fue buena. Al principio, obviamente, me sentí muy pato fuera del agua. No entendía muy bien cómo encajar las partes del cuerpo que hay que encajar para realizar el acto sexual. Y la verdad es que para deciros como de ahí luego surgió el curso preboda, ¿no? Para ayudar a esas mujeres como yo que se casan sin tener ni idea y que necesitan un poco de indicaciones de cómo llevar a cabo estas cosas. Pero bueno, más o menos nos íbamos ubicando. Mi esposo en su momento tuvo muchísima paciencia, mucho cariño. Cariño, mucha, o sea, iba a mi ritmo realmente y esto lo aprecié muchísimo. Y, pero al avanzar un poquito más, ¿no? Al volver a la rutina, al volver al día a día, una cosa muy complicada fue que yo había dejado casi todos mis trabajos para casarme y tener como y empezar de cero, ¿no? En mi caso eso quizás fue un poco error porque mi esposo sí que trabajaba y él llegaba a casa agotado, cansado y yo había estado en casa todo el día limpiando y cocinando y era como, pues ahora tienes que estar por mí, ahora tenemos que ir a tener sexo porque es lo que toca y no sé qué y no sé cuántos y yo estaba, era una bola de energía y él estaba agotado, entonces esos primeros meses fueron muy difíciles porque yo me veía con un deseo como muy alto, ¿no? Yo tenía ganas de experimentar y de probarlo absolutamente todo, todo lo que como que yo había soñado, ¿no? Como una mujer cristiana diciendo, wow, pues el día que pueda tener sexo esto va a ser la bomba. Y darme cuenta que, bueno, pues que no podía tener sexo siempre que yo quisiera, porque obviamente mi esposo pues a veces estaba cansado, a veces no le apetecía, que no podía, que no fluía tanto como yo pensaba, no fluía como en las películas, ¿no? No iba todo tan fácil y tan inmediato. Y eso fue quizás una primera desilusión, no necesariamente con mi esposo, pero sí un poco hasta con Dios, ¿no? De decir,
yo he hecho las cosas bien, yo me he esperado, yo he dado todo esto para ti y no se supone que esto debe ser fácil, no se supone que esto debe fluir, que debe ser como automático y directo y todo iba a ir bien. Pero ya desde ahí empecé a ver pues que no era tan fácil, ¿no? Que yo muchas veces me sentía ofendida o me sentía rechazada. Si yo le buscaba para tener relaciones sexuales y él pues no le apetecía, pues yo sufría, ¿no? Un sentimiento de rechazo, un sentimiento de no ser suficiente, de no ser suficientemente guapa, de no ser suficientemente capaz o habilidosa. Y yo ya empecé a luchar con eso, empecé a hablar con algunas amigas o con algunos consejeros, ¿no? Decir, wow, ¿cómo lidio con esto? ¿Cómo lidio con esta sensación de no sentirme suficiente o de sentir que quizás me pasa algo, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo tenga más ganas que él, ¿no? O que yo quiera experimentar o quiera conectar de una forma más profunda y él no esté interesado, ¿no? Y entonces esos primeros meses, años fueron buenos, fueron momentos de mucho crecimiento, momentos de mucha interacción, pero también fueron difíciles, ¿no? Sobre todo en esta área sexual, porque yo pensaba que todo iba a ser como más como las pelis, que todo iba a ser como mucho más fácil. Y de ahí empecé a entender ciertas cosas, ¿no? Que yo había escuchado de otras parejas, que yo había escuchado de otros matrimonios, donde hablaban de que quizás no coincidían sexualmente, ¿no? O que no había un deseo parecido en el matrimonio. Y yo de repente era como, wow, es real. O sea, si hay un lado de la pareja que desea más, ¿qué pasa, no? ¿Cómo solucionamos eso? ¿Cómo arreglamos esta situación? ¿Cómo evitamos la sensación de rechazo? ¿Cómo evitamos la sensación de desconexión? Y yo sentía que a veces yo era capaz de ayudar a otra pareja, ¿no? En la consulta, pero que era muy difícil ayudarme a mí o arreglar nuestra situación en el matrimonio, ¿no? También fui como, hubieron muchos malentendidos. Obviamente no todos fueron míos ni todos fueron de él, ¿no? Hubieron como muchas cosas que teníamos que ir ajustando. Pero, pero en el área de la intimidad fue quizás para mí la más difícil, ¿no? Donde yo constantemente luchaba con no entender cosas, no entendía el tema de la pornografía. Yo pensaba que eso desaparecía una vez que tú te casas. Yo pensaba que si alguien consumía pornografía, pues cuando te casas, pues ya está, ya desaparece. Y eso fue una gran desilusión ver que a pesar de que nos habíamos casado, pues había momentos donde él consumía pornografía, ¿no? Y era como, ¿cómo puede ser? Pero si ya te has casado, ¿no? Dios no hace que eso desaparezca cuando te casas y eso fue otra lucha muy grande, ¿no? De decir, no soy suficiente, no soy suficientemente buena en el sexo, no soy suficientemente atractiva para mantener toda la atención, ¿no? Para acapararle. Y en esto fue como muy duro, ¿no? Aparte hay otro tema y es que yo con 24 años fui diagnosticada de menopausia precoz, lo que significa que yo no podía tener hijos. Y esto siempre, de joven, creo que no me molestó tanto. También siento que Dios me había preparado. Con 19 años estaba en una conferencia de mujeres y oraron por todas las mujeres infértiles. Y todas fueron hacia adelante y yo me acuerdo viéndolas diciendo, wow, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tantas mujeres que no pueden tener hijos si ellas quieren tener hijos? Y era como esta lucha, ¿no? Y yo sentí que había algo en mí que me preguntaba, ¿tú culparías a Dios si tú no pudieras tener hijos? Era como, wow, a ver, yo tenía 19 años, yo no tenía novio, yo no tenía ganas de ser madre en ese momento, pero fue una cosa de decir, wow, ¿qué pasaría si yo no pudiese tener hijos? Y, y ahí fue como una pequeña lucha hasta decir, no, yo no culparía a Dios, yo eso no sería un problema. Y entregar eso, ¿no? Entregar eso. Y 5 años más tarde me están diagnosticando que tengo fallo ovárico primario, que no voy a poder tener hijos, que mi cuerpo en eso no funcionaba, ¿no? Y eso
cuando te casas ya es más difícil, ¿no? Porque ya empiezas a pensar en una familia. Mucha gente había profetizado, mucha gente me había dicho, vas a tener hijos, entonces tienes toda esta fe de que vas a tener hijos, empiezas a buscar los hijos, pero estás tomando pastillas por tu enfermedad y entonces esas pastillas son contradictorias a poder tener hijos y esa lucha, ¿no? Decir, Dios, o sea, ¿qué va a pasar aquí, ¿no? Y empezar a decir, venga, vamos a buscar el hijo y quizás ninguno de los dos estábamos realmente preparados para eso o habían días donde él decía, bueno, yo no sé si quiero tener hijos y entonces, buf, otro dolor, entonces, ¿y si me deja? ¿Y si busca hijos de otro lado? ¿Y si no quiere tener hijos y yo sí los quiero tener y quiero adoptar? Bueno, y todo este como follón y esta explosión de emociones y de pensamientos que me estaban como pesando, ¿no? Y que me estaban tirando hacia abajo. Yo en aquella época viajaba muchísimo, enseñaba en muchos lugares diferentes y esto también traía como mucho peso, ¿no? En nuestro matrimonio, a la hora de conectar, a la hora de interactuar, a la hora de encontrarnos, ¿no? Sexualmente, porque él a veces decía, ¿por qué voy a conectar contigo ahora si es que mañana te vas? Y me tengo que volver a acostumbrar a estar solo. Y era como, pero no, tú tienes que estar conmigo, tú tienes que estar aquí, conectar conmigo y, pero yo tampoco no encajábamos, ¿no? No acabábamos de entendernos en toda ese panorama. En medio de todo esto que comentas, Cari, veo que se van sumando, ¿no? Situaciones aún del pasado en el momento de enfrentar la crisis matrimonial que estabas viviendo. ¿Cuáles eran tus preguntas a Dios en ese momento de crisis? Yo creo una pregunta muy clara era el por qué, ¿no? Creo que solemos preguntar por qué a mí, qué he hecho mal, ¿no? O qué tengo que cambiar, qué tengo que hacer diferente. Em, Creo que yo buscaba mucho el milagro de Dios, ¿no? Yo era como, vale, Dios, yo estoy aquí, pero yo sé que tú vas a hacer un milagro y voy a quedar embarazada. Y yo me compraba como pruebas de embarazo, así en fe, o yo pensaba que sexualmente, que mi esposo y yo nos íbamos a entender de repente, o que él se iba a dar cuenta que yo le necesitaba o que yo le deseaba y de repente iba a sorprenderme con algún detalle, con algún recuerdo, con algún romanticismo, ¿no? De estos quizás que hemos visto en las películas. Y creo que mi pregunta también era muy de cuándo, ¿no? ¿Cuándo se van a arreglar las cosas? ¿Cuándo voy a estar bien? ¿Cuándo me voy a sentir aceptada y buscada a nivel sexual? ¿Cuándo voy a poder tener hijos? ¿Cuándo mi esposo me va a buscar como lo hacía de novios y me voy a sentir como me sentía cuando estábamos saliendo? ¿Cuándo? Y yo creo que esto quizás era mi pregunta principal porque, como os decía, yo no siento que en mi caso yo no pasé por un momento de culpar a Dios, pero de nuevo siento que Dios como que me había preparado, ¿no? Para diferentes cosas y bueno, os conté que a los 19 años, como Dios me hizo esta pregunta, eh, si le culparía si no pudiera tener hijos, pero luego avanzamos, una vez casada, mi esposo y yo fuimos a un evento y era... mm, Es un ejercicio que hacían, es un ejercicio muy bonito, yo lo he utilizado muchos años luego, donde tú apuntabas cuatro cosas, cuatro personas y cuatro sueños que eran importantes para ti, ¿no? Y claro, yo era una mujer recién casada y estaba enamoradísima de mi esposo, ¿no? Y de nuestro proyecto de vida. Y claro, pues ¿qué apuntas? Pues de personas estaba mi esposo el primero, de sueños, pues tener hijos, tener una familia, viajar, ¿no? Todas estas cosas. Y en este ejercicio lo que luego hacías era, llega un momento donde tú aleatoriamente hay un montón de esos papelitos donde tú tienes que romperlos y tú tienes que imaginarte que los pierdes. Y yo me acuerdo, es que está sellado en mi memoria, ¿no? Yo me acuerdo teniendo esa hojita, el nombre de mi esposo,
y tener que romperlo. Y me acuerdo que me eché a llorar y empecé a decir, no, Dios, no, 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 no. O sea, tú me puedes quitar lo que tú quieras, pero no me quites a mi esposo. No me quites esto, no me quites esto, es demasiado importante, es demasiado valioso. O sea, yo no puedo perder mi matrimonio. Y claro, es un ejercicio, no era real, ¿no? Pero la sensación, yo me acuerdo que era real y casi lo mismo era como esa vez que eras tu esposo. Eh, buf. Y en ese momento yo era como, sí, yo le culparía, ¿no? Pero al reflexionarlo en ese momento era como, vale, no, o sea, Dios da y Dios quita y si por lo que sea yo pierdo a mi esposo, pues bueno, pues Dios ampárame y ayúdame porque yo no sé lo que haría, ¿no? Entonces fue muy interesante porque es como ahora recuerdo esas cosas, ¿no? Ahora recuerdo esos momentos donde como que Dios, no diría que me prepara, ¿no? Porque suena como muy fatídico, pero era como que el cuándo sí que era una pregunta muy real, ¿no? ¿Cuándo se van a arreglar las cosas? Porque sobre todas las cosas yo quería un matrimonio que funcionara, yo quería dar ejemplo, yo quería que nuestro matrimonio fuese ejemplar y creo que ahí era mi deseo profundo de ser ese ejemplo, ¿no? De ser esa persona de imítame a mí como yo imito a Cristo y mira qué bonito y si eres fiel vas a tener un matrimonio como el mío y te va a ir bien la cosa y todo va a ir bien. Y mi realidad era como, pero no está yendo bien, no está yendo bien y no lo puedo arreglar. Y yo creo que eso para mí fue una de las cosas más difíciles porque yo no lo podía arreglar, porque yo no podía cambiar las cosas, yo podía intentar cambiarme a mí, pero yo no podía cambiar a mi esposo, yo no podía cambiar ciertas cosas de nuestra situación. Y, y eso me daba vergüenza, ¿no? Me daba vergüenza, me daba horrores pensar que la gente se fuese a dar cuenta que Cari no era feliz en su matrimonio, que Cari no estaba teniendo buen sexo en su matrimonio, que Cari estaba frustrada en su matrimonio. Hoy creo que lo vería muy diferente, ¿no? Toda esta situación, pero aquel entonces era una frustración muy profunda muy grande. Eh, Empecé a comprar muchos libros, empecé a leer, claro, y al empezar a aprender me empezaron a invitar a muchas iglesias y empecé a dar conferencias y me sentía muy hipócrita, ¿no? Porque aquí estaba yo hablando de lo bonito y lo que Dios tiene y lo que yo entendía y yo me iba a casa y decía, vale, pero ¿y yo qué, no? O sea, hay cosas muy buenas de este matrimonio, pero en este ámbito, en el ámbito íntimo sexual, yo sentía que muchas veces habían cosas que no estaban funcionando. En el año 2017 esto llegó a un punto crítico. Yo descubrí que había habido una infidelidad, eh, que esa infidelidad había sido de un tiempo, ¿no? Que me había traicionado, que nuestro pacto matrimonial estaba roto y ahí me dieron crisis de ansiedad. Literal, yo cuando hablo con mis pacientes sobre crisis de ansiedad, lo hablo desde el autoconocimiento, lo hablo desde haberlos pasado, de haber estado sentada en la cama con el corazón a 120 pulsaciones por minuto, llorando en incredulidad, en negación, diciendo, pero no puede ser. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Esto no puede estar pasándome a mí, esto no puede pasar. Y llega el momento de decir, mira, ¿sabes qué? No ha pasado. No existe. Si yo hago ver que no existe, no ha pasado. E intentar como superarlo así a lo rápido, ¿no? Y creo que en ese momento fue uno de los momentos más bajos para mí porque yo sentí que yo me desasocié, ¿no? Yo separé lo que era Cari, la psicóloga, la que salía ahí, la que hablaba, la que todo estaba bien, la que estaba en su trabajo con una buena cara, y Cari, la mujer, destrozada, sintiéndose totalmente rechazada, sintiéndose totalmente abandonada, ¿no? Sintiéndose
fracasada totalmente. Fue un momento durísimo donde yo dejé de atender, como no me acuerdo ni siquiera lo que les expliqué a mis pacientes, pero básicamente les dije, no sé si les dije que es que mi trabajo tenía otras cosas que tenía que hacer y entonces que ya no les podía atender y bla, 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 pero básicamente dejé de atender, dejé de viajar, dejé de salir a enseñar, eh, dejé mis puestos de liderazgo, me quedé como hecha una bolita, ¿no? Y pequeñita y pensando, ¿cómo voy yo a hablarle a los demás de algo que yo no soy capaz de conseguir, ¿no? ¿Cómo puedo ser ejemplo en algo en lo que yo he fracasado? Y fue un momento de gran vergüenza, eh, de sentir que te estás volviendo loca. Yo, muchas mujeres con las que hablo, o hombres también, ¿no? Que han sido traicionados por su pareja y dicen esto, es que te sientes que te vuelves loca. Y yo lo entiendo, porque yo estuve ahí, yo sentía que sientes que la cabeza te va a estallar, sientes que la cabeza te va a explotar y no hay como todo lo que tú crees que era real, de repente es mentira. Y sientes que como que todos tus fundamentos, todo lo que tú creías, desaparece, ¿no? Y se esfuma. Y creo que para mí eso fue el momento más bajo, porque ahí se fue un poco como la ilusión de creer en el matrimonio, de creer en que Dios bendice a los que esperan, ¿no? O que todo va a ir bien. Pues para mí eso fue como, ya está todo fuera. Y además pensaba que con el fracaso de mi matrimonio yo había como perdido el derecho de ser utilizada por Dios, quizás, ¿no? Esto último que dices, qué mensaje tan fuerte, ¿no? Seguramente muchos nos podemos sentir identificados de pensar que el quebranto nos inhabilita, ¿no? Para ser usados por Dios. Y aún vemos todo el dolor de pronto que acabas de expresar, ¿no? Con todo lo que has tenido que vivir. En medio de este caos, en medio de esta oscuridad que estabas atravesando, ¿cuál era la luz de esperanza que podías ver en medio del caos? Mm. Al principio diré que la esperanza era que esto se iba a arreglar, que todo iba a desaparecer y que nosotros como pareja nos íbamos a convertir en uno de esas parejas pastores que van por ahí y mira lo que pasó en nuestro matrimonio, pero lo hemos arreglado por la gracia de Dios y todo está bien. Entonces al principio mi esperanza era esa, que se iba a arreglar. Pero cuando ya firmamos el divorcio, la verdad, durante un tiempo tengo que decir que muy poca esperanza, pero hubieron dos cosas quizás que me mantuvieron fuera de la depresión y que me mantuvieron en la esperanza en Dios. No tenía mucha esperanza en mí y en mi capacidad, pero las dos cosas que fueron claves, uno fue operar desde el agradecimiento. Yo vi unas predicaciones muy al principio de todo esto que estoy explicando y los títulos de la predicación era que va a pasar, tuvo que pasar, estoy contento de que pasara. Y yo me acuerdo viendo esas predicaciones llorando, pero hay una frase en inglés que se dice ugly cry, ¿no? Que estás llorando en plan feo, ¿no? Puedes llorar, ay, qué bonito, puedes llorar, pues era así, ¿no? Porque yo decía, Dios, ¿cómo voy a agradecer? ¿Cómo voy a poder agradecer que esto me haya pasado? Es imposible. Es imposible. Y ahí era como, pero yo era psicóloga y yo sabía que practicar el agradecimiento era revolucionario para tu salud mental. Entonces yo cada día, yo me despertaba y apuntaba, aunque fuera una cosa por la que estaba agradecida. Bueno, Dios,
ha salido el sol y me gusta el sol. Bien. Bueno, Dios, he tomado un té y me gusta mucho. Bien. Bueno, Dios, hoy me toca ir a la peluquería o ver a una amiga, o hoy ha sido un buen día, y pum, 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 cada día escribiendo, anotando o centrándome en esas cosas por las que estaba agradecida. O sea, esto fue algo que me empezó a dar muchísima esperanza porque empecé a ver cada vez más cosas, ¿no? Más cosas por las que estaba agradecida, más cosas en las que yo podía como respirar y sentir esa esperanza. Y la segunda cosa fue en la comunidad. Y hablo de comunidad y no de familia porque siento que todos tenemos una familia de nacimiento, pero luego tenemos una familia escogida, una comunidad en la que tú eres parte porque quieres, ¿no? Eres una parte de forma intencional. Y en mi caso, yo trabajo aquí con JQ Barcelona. Yo soy mi comunidad, llevo muchos años ya aquí y hasta ahora pues tengo la consulta dentro de la sede de ellos. Y eso me salvó en muchos aspectos, ¿no? Porque yo llegaba llorando, yo llegaba rota, yo llegaba destrozada a nuestras reuniones de jueves, que a día de hoy los mantenemos, ¿no? Los jueves es el día de comunidad. Y me amaban tal cual. No necesitaban a la cari psicóloga, no necesitaban a la gran predicadora, no buscaban ese referente, ¿no? Sino buscaban simplemente amarme ahí donde yo estaba, en ese lugar donde yo estaba y tal y como estaba. Y yo siento que eso fue muy sanador para mí, ¿no? Porque yo siempre había buscado un poco mi identidad en lo que yo hacía, ¿no? Mira, Dios, todo lo que estoy haciendo por ti. Como estoy haciendo tantas cosas, seguro que me vas a amar, ¿no? Y claro, en medio de esto, en medio de un divorcio, en medio de un fracaso matrimonial, como yo lo veía, era como, no tengo nada de lo que estoy orgullosa. No tengo nada que darte, no tengo nada que ofrecerte. Y en medio de esto, esta comunidad venía y me decía, Cari, te amamos. No hace falta que hagas nada. Puedes estar aquí sentada llorando toda la reunión. Te seguimos amando y sigues siendo valiosa para esta comunidad y para este equipo. Y siento que eso era un reflejo de Dios, ¿verdad? Eso era, para mí, eso era como tener a Dios delante y poder abrazarle y poder sentir como que Dios hablaba a través de ellos y me decía, Cari, te amo, te amo en medio de todo. Y no hace falta o sea, no son tus hechos los que te dan valor, sino justamente es esto, que tú vengas aquí, te pongas a mis pies y te amo y te acepto. Y creo que eso fue lo que me dio esperanza en medio del quebrantamiento, en medio del fracaso, pues fue el saber ser agradecida y rodearme de gente que amaba a Dios y que pudieron ser el amor de Dios con piel para mí en medio de ese momento. Qué lindo, Cari, en verdad, qué lindo lo que estás, cómo has podido encontrar esperanza y en verdad que creo que cuando hablamos de esperanza, todos, lo primero que viene a la mente es lo que tú decías. Pensamos que esa transformación en medio del quebranto es que finalmente las cosas sean como yo quiero. Y a Exacto. veces
esa esperanza no es así, ¿no? Esa esperanza viene de, más bien, no van a ser las cosas como yo quiero, sino voy a aprender a ver qué quieres tú en medio de todo esto, ¿no? Y qué importante en esto pequeñito que nos empieces a contar acerca de la transformación que ha habido en tu vida, cómo empiezas a encontrar y a reconocer, tener valor de quien Dios dice que eres, ¿no? Y de no de lo que tienes que hacer para que Él te acepte o para que los demás te acepten. En verdad que el tiempo se ha ido volando. Ha sido precioso poder tenerte en esta entrevista, poder escuchar esta primera parte. Y a todos queremos invitarles también que si ustedes quieren escuchar la segunda parte de esta entrevista para poder conocer un poco más a Dios, tal vez no solo a Cari, pero a Dios en medio de la vida de Cari y cómo Dios ha empezado a obrar y producir esta transformación, no a través de lo que ella quería o de cómo ella quería, pero cómo he podido encontrar ese camino, ¿no? Y llegar hasta donde el día de hoy está. Así que todos los que quieran ser parte de la segunda parte de la entrevista, les invitamos a que puedan acceder, ¿no? al pase premium. Ustedes pueden encontrar un botoncito por aquí abajo para poder acceder. Si no te es posible, de todas maneras te damos las gracias por haber estado con nosotros hasta esta parte de la entrevista. Recuerden que su acceso les permite ver todas las segundas partes de todas las entrevistas que vamos a tener durante esta cumbre y muchos otros regalitos más, así que les animamos a que se puedan acceder, ¿no? a este pase premium. Y nada, Cari, muchas gracias, en verdad hay mucha gratitud en mi corazón de estar sentada aquí contigo y compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, es muy especial para mí. Y pues nada, nos vemos en la siguiente parte, Cari. Pues hasta ahora.